Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo que vamos a retomar es el versículo 9. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Principio dispensacional. Nosotros creemos que Dios puso al ser humano en este mundo como administrador. Y tenemos un principio en el cual tenemos que llevar a cabo para interpretar las escrituras. La definición es: una dispensación es un lapso de tiempo variable durante el cual Dios trata con el hombre de una manera particular tocante al pecado y a la responsabilidad humana. La palabra dispensación significa administración o mayordomía. Alguien ha dicho: el tiempo es una isla en el mar de la eternidad, la cual se divide en dispensaciones o periodos de tiempo. Aquí vamos a ver 7 dispensaciones que el Señor proveyó para la humanidad. La primera, la dispensación de la inocencia. Tiene una duración desde la creación hasta la caída. Esto abarca Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 2, todos los capítulos completos. La historia divina no revela un tiempo marcado en días o en años. El hombre era inocente. Adán no conocía ni el bien ni el mal. Aquí no era santo ni pecaminoso, sino libre. Vamos a buscar Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre tenía sentidos. El hombre estaba siendo probado por Dios en este lapso de tiempo. La Biblia no marca con seguridad cuánto tiempo, únicamente nos da a explicar la historia, qué es lo que sucedió. En esta dispensación, Dios le dio una responsabilidad al hombre. El hombre tenía que escoger entre creer en la palabra de Dios o lo que Satanás le dijera. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Ahí está el mandamiento, una responsabilidad, elegir. ¿Qué pasó? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió,
y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre quiso creerle a Satanás en lugar de a Dios. Satanás dijo: seréis como dioses y no moriréis. Había determinado probar la tierra de seres caídos. Estas mismas mentiras de Satanás son el fundamento de la apostasía moderna. Muchas de las falsas sectas modernas nacen de las declaraciones de Génesis 3:4, por ejemplo. La secta falsamente llamada ciencia cristiana. Esta fue fundada por hombres. Por ejemplo, el ateísmo es la negación de la creencia de uno o más dioses. Niega lo sobrenatural y restringe su universo al intelecto y lo perciben los sentidos. El ateo desconoce la existencia de Dios y se refugia en la teoría de la evolución para explicar el origen del universo y el mundo como se conoce hoy. Es de notar que la teoría de la evolución tiene grandes lagunas e inconsecuencias científicas. Arqueología. La arqueología comprueba la veracidad histórica de las escrituras y provee un trasfondo histórico y sociocultural que permite entender y verificar acontecimientos, lugares y personajes bíblicos. Los descubrimientos arqueológicos no contradicen las declaraciones bíblicas correctamente entendidas. Budismo. Filosofía adoptada por Siddhartha Gautama, 566 a 586 a.C. En Nepal, al nordeste de la India, sus seguidores llegaron a convertir sus creencias en una de las más grandes e importantes religiones de la historia. Se basa en las divisiones de Buda, convencido en la inevitabilidad del sufrimiento y la muerte. Ciencia cristiana, secta norteamericana también conocida como Iglesia de Cristo Científica. Fue fundada en Boston por Mary Baker Eddy en 1879 y se convirtió en organización internacional en 1892. Desde sus inicios la llama Ciencia Cristiana. Está asociada con las curaciones por fe. La iglesia tiene predicadores que leen públicamente la Biblia y el libro de la señora Eddy, mientras otros seguidores se encargan de aplicar las enseñanzas de que la enfermedad es una ilusión y que el conocimiento del carácter ilusorio de la muerte hace posible la salvación. Cienciología, secta norteamericana fundada a mediados del siglo XX por L. Ron Hubbard, que considera que todos son un espíritu inmortal con poderes sin límite en su propio universo. Afirma que la salvación es libertad de la reencarnación. Espiritismo. El movimiento espiritista moderno comienza a mediados del siglo XIX en Alemania, Gran Bretaña y Francia. Los espiritistas creen en una vida espiritual después de la muerte, en la reencarnación de las almas y en la comunicación con los espíritus de los muertos mediante un medium. Gnosticismo. Movimiento religioso que data de los primeros siglos de la era cristiana. Sus raíces vienen del helenismo grecorromano. Creen en la salvación mediante una sabiduría secreta o gnosis. Exhortan a un conocimiento superior basado especialmente en un principio filosófico, misterios de iniciación, algunas doctrinas cristianas y elementos de magia. Hare Krishna, secta de origen indio que llegó a Estados Unidos en 1965 por medio de Bhaktivedanta Swami, autor del libro Srimad. Sus creencias se basan en interpretación literal de Bhagavad Gita y otros escritos del hinduismo. El hinduismo, mezcla de antiguas creencias de la India, se destaca en la transmigración del alma, la división de castas sociales, el camino de las obras, el conocimiento y de la devoción que tiene como meta definitiva la liberación de una cadena reencarnacional. Los hindúes rinden culto a una serie de divinidades. Brahman, en el espíritu universal supremo, tiene una triada divina o Trimurti integrada por Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el destructor.
Islamismo. La prédica de Mahoma en el siglo VII dio lugar a esta influyente religión. Mormonismo. Movimiento religioso de origen estadounidense que también se conoce como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su fundador fue José Smith, quien se proclamó profeta y fundó varias comunidades en busca del establecimiento de una nueva Jerusalén. Nueva era. Generalmente se enseña que el hombre puede salvarse por sus propios méritos y se rechaza la enseñanza tradicionales acerca del pecado. Cuenta con elementos de ocultismo, ideas esotéricas, espiritismo, cibernética, ecológica, ficción científica, rosacruces, magia y teosofía, que presenta en forma sincrética mediante ideas extraídas de religiones y de literaturas científicas o pseudocientíficas. Satanismo. El satanismo es muy antiguo y ha evolucionado a través de los tiempos. Su fundamento es la glorificación del diablo y el menosprecio de Dios. Una de las más modernas de satanismo y las más prominentes en Estados Unidos es el satanismo promulgado por la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey, Testigos de Jehová, secta fundada en 1884 por Carlos Tassel Russell. La secta de los Testigos de Jehová está marchada en escandalosos y profecías no cumplidas. A través de los tiempos, han revisado los escritos de sus líderes bajo el pretexto de una revelación progresiva. Han cambiado fechas, eliminando pasajes y editado el contenido de sus escritos, aunque no reclaman infalibilidad para sus publicaciones. Alegan que son la única interpretación correcta de la Biblia. Así fracasa el ser humano en esta dispensación. El resultado del fracaso. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 19. Juicio contra Satanás, juicio contra la mujer, juicio contra la tierra, juicio contra el hombre. La condición moral. El hombre fue perfecto hasta que pecó, perdió su inocencia. Misericordia divina. Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Revelada en la promesa de un Mesías, la simiente de la mujer y de su final triunfo. Al considerar los judíos divinos, se ve la necesidad de un Salvador. Nótese que la profecía nació cuando fracasó el ser humano. Y aquí comienza la administración del ser humano en la tierra. Vamos a ir viendo las diferentes dispensaciones en cada segmento, explicando y conociendo más y más sobre los planes de Dios para la humanidad. Que Dios te bendiga y te invitamos a que te suscribas, le des like y si te gustó, comparte. Hasta la próxima.